Buenos días y bienvenidos a este tema del módulo Introducción. Por otro lado, cuando nosotros comenzamos una investigación, un estudio epidemiológico, partimos de lo que se llama una hipótesis. Una hipótesis no es más que una afirmación comprobable de una posible asociación entre una exposición y un efecto. Nosotros podríamos tener la hipótesis de que la exposición a un compuesto químico puede causar un incremento del riesgo de cáncer. Y nosotros vamos a trabajar para corroborar esa hipótesis y es la que va a condicionar el diseño de nuestro estudio. En investigación en epidemiología ambiental, cuando nos planteamos un estudio, por ejemplo, para evaluar la relación entre una exposición y un efecto, nuestro interés no suele estar solo en la población que estudiamos, sino también en la aplicabilidad, en la extrapolación de esos resultados a poblaciones similares. Al conjunto de personas que queremos estudiar, en los que queremos estudiar una cuestión, lo llamamos población. Y a las personas concretas que participan en nuestro estudio, que no tienen por qué ser toda la población, lo llamamos muestra. Muchas veces la población no es accesible, pero sí una muestra de ella. Por tanto, vamos a observar los resultados en la muestra, que es en realidad un subconjunto de la población, y los queremos extrapolar en mayor o menor medida a la población. El conjunto de procedimientos que nos van a permitir pasar de los resultados de la muestra a la población lo conocemos como inferencia estadística. Como podemos suponer, nuestros resultados dependerán enormemente del tamaño de la muestra que hemos escogido. No es lo mismo que si queremos extrapolar los resultados a toda la población de América, escojamos una muestra de 100 personas o escojamos una muestra de 10.000 personas. Por supuesto, en la muestra de 10.000 personas asumimos que los resultados van a ser más representativos, de más calidad, pero también influye la técnica de muestreo que utilizamos, de cómo hemos seleccionado a las personas. Para ello hay varias técnicas posibles, ya sea por métodos aleatorios o condicionales, y esto es muy importante porque nos va a determinar la representatividad de nuestros resultados. Si realizamos, por ejemplo, mediciones de presión arterial en nuestra muestra de población y calculamos la media de presión arterial en nuestra muestra se conoce como un estimador. Lo llamamos como estimador porque es una forma de, digamos, estimar lo que sería ese valor en la población, que no conocemos y que llamamos parámetro. Nosotros nos queremos acercar lo más posible al parámetro poblacional. Sin embargo, como hemos sugerido antes, en epidemiología el conocimiento biológico acerca de las hipótesis del mecanismo de acción es muchas veces escaso, por lo que normalmente usamos argumentos, podríamos decir, algo vagos. En el caso, por ejemplo, de la hipótesis de si el consumo de tabaco podría provocar enfermedad cardiovascular, nos encontramos con el problema de definir el consumo de tabaco. Porque como ustedes comprenderán, nos podemos plantear que si es lo mismo, tiene el mismo efecto fumar gran cantidad o poca, hacerlo todos los días o una vez a la semana. Y por eso muchas veces en epidemiología también nos centramos en lo que es la negación de una hipótesis causal, es decir, de la hipótesis nula, de que no hay asociación estadística. Nos centramos en demostrar si el tabaco no es causa de enfermedad cardiovascular.
Por lo tanto, cuando nosotros nos planteamos un estudio, por ejemplo, de la asociación entre consumo de tabaco y enfermedad cardiovascular, partimos de dos hipótesis. Una es la hipótesis nula, que es la que, como hemos dicho antes, decidiremos si aceptarla o no. Suele ser negación o igualdad, y en nuestro ejemplo sería que fumar no incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular. Por otro lado, tenemos la hipótesis alternativa, que es la opuesta a la hipótesis nula, y que en nuestro ejemplo sería que fumar causa un incremento del riesgo de enfermedad cardiovascular. Si nosotros consiguiéramos saber cuál de las dos es la cierta, habríamos solucionado el problema. Por lo tanto, la hipótesis nula suele ser la negación o la igualdad, y estudiamos si tenemos evidencias suficientes para rechazarla. Si tuviéramos evidencias suficientes, si nos dijeran que es muy probable que la hipótesis nula no sea cierta, nos quedaríamos con la alternativa. En el caso de nuestro estudio, pues, nos quedaríamos con que el hábito tabáquico produce enfermedad cardiovascular. Es causa de enfermedad cardiovascular. La hipótesis alternativa es, como hemos dicho, que fumar provoca un incremento del riesgo de padecer enfermedad cardiovascular. Esto sería, digamos, el núcleo de nuestro estudio, ya que todo nuestro trabajo irá enfocado a saber si podemos rechazar la hipótesis nula con cierta confiabilidad, o sin embargo, no tenemos evidencias suficientes. Para ello nos basamos en herramientas estadísticas y de análisis como son los tests o contrastes de hipótesis, que nos darán una estimación de la probabilidad que tenemos de equivocarnos si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Es importante incidir en que, independientemente de nuestros deseos como investigadores, siempre partimos de la hipótesis nula y la damos por cierta hasta que nos den las evidencias necesarias para rechazarla. Simplemente el test de hipótesis nos dará una probabilidad de equivocarnos si rechazamos la hipótesis nula. Si la probabilidad de equivocarnos es elevada, diremos que no tenemos evidencias para rechazar la hipótesis nula. Si la probabilidad de equivocarnos es baja, podremos rechazar la hipótesis nula con cierta confiabilidad y por tanto quedarnos con la hipótesis alternativa. Pero como en todas las decisiones en la vida, siempre habrá alguna posibilidad de equivocarse cuando nosotros nos decantamos por una de las dos hipótesis. Si nosotros obviamente nos decantamos por la hipótesis nula, decimos que es cierta, que asumimos que el tabaco no es causa de enfermedad cardiovascular. Y es esto cierto, nosotros hemos acertado. Si nos decidimos por la hipótesis alternativa y esta es cierta, decir que el tabaco produce enfermedad cardiovascular, también acertaríamos. Pero si nosotros nos decidimos por la hipótesis alternativa, siendo la nula la correcta, tendríamos lo que se llama el error tipo 1 o el error alfa, que es la probabilidad de que si nos decantáramos por la hipótesis alternativa, la correcta fuera la nula. Este error se conoce como el nivel de significación, los famosos valores P o P-valores, que veremos más adelante. Este error nos dice la probabilidad de equivocarnos si nos decantamos por la hipótesis alternativa. Y típicamente en los estudios se elige un valor pequeño para este error, de entre un 1% o un 5%, aunque es muy variable, y se tiene que elegir durante el diseño del experimento, del estudio. Por tanto, y repito, este error es la probabilidad de equivocarnos si nos decantamos por la hipótesis alternativa, si rechazamos la hipótesis nula, siendo esta correcta. ¿Y qué pasa si
no rechazamos la hipótesis nula siendo la alternativa correcta. Si decimos que el tabaco no produce enfermedad cardiovascular cuando en realidad sí la produce. Esa probabilidad de equivocarnos la llamaríamos error tipo 2 o error beta, que como hemos dicho, consiste en no rechazar la hipótesis nula cuando ésta es falsa. Es necesario decir que el aumento de un tipo de error suele implicar la disminución del otro y viceversa, por lo que no podemos tener un grado de certeza del 100%. ¿Y cómo podríamos medir por qué hipótesis nos decantamos? Por lo que hemos dicho antes, por los test de hipótesis, que son métodos estadísticos que usan los datos de una muestra para evaluar una hipótesis sobre el parámetro poblacional. Ayuda a diferenciar entre hallazgos reales y los debidos al azar. Como es de suponer, tenemos gran variedad de tipos de test de hipótesis dependiendo de la distribución de los datos que tengamos y de lo que queramos comprobar. Entre otras cosas, los test de hipótesis nos pueden dar una estimación del valor P. El valor P, que hemos dicho que es la significación estadística, que es lo mismo que decir el error tipo 1, es la probabilidad de que lo que hayamos observado sea debido al azar, si la hipótesis nula es verdadera. Como hemos dicho, si la P, que es el error, es muy pequeño, es decir, tenemos muy poca probabilidad de equivocarnos si rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto rechazaríamos la hipótesis nula. Si la P es muy grande, quiere decir un error muy grande, pues diríamos que no tenemos evidencias para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, nos quedamos porque no hemos podido demostrar la hipótesis alternativa. Como hemos dicho, se utiliza un punto de corte de 5%, que es lo mismo que P menor de 0.05, porque la P se expresa en tanto por 1. Y eso es lo que nos dará lo que se llama en los estudios un resultado estadísticamente significativo. Quiere decir que tenemos menos de un 5% de error. Quiere decir que menos de 5 de cada 100 experimentos serían estadísticamente significativos solo por el azar. Esto es una convención, un 5% suele ser un error pequeño que podemos asumir, pero no en todos los estudios. Por lo tanto, dependiendo del diseño, nosotros podemos incrementar o disminuir ese tipo de error. Como por ejemplo, si nosotros nos dicen que tenemos un 4% de probabilidad de equivocarnos si rechazamos la hipótesis nula, probablemente la rechazaríamos porque ese porcentaje es bajo. Pero si nos dijeran un 6%, que en realidad se diferencia muy poco del 4%, también tendríamos bastantes evidencias para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, tenemos que estudiar lo que son resultados clínicamente relevantes y separarlos de la significación estadística. Y a esto volveremos un poco más adelante. Como pequeño resumen, si nosotros tenemos, volviendo a nuestro ejemplo, la hipótesis de que fumar puede provocar enfermedad cardiovascular, nuestra hipótesis nula sería fumar no provoca enfermedad cardiovascular. Y la hipótesis alternativa sería que fumar es causa de enfermedad cardiovascular. Nosotros realizamos un test de hipótesis que se puede hacer con diferentes técnicas y básicamente nos va a dar lo que se llama el error tipo 1. La P, lo que llamamos P, que es la probabilidad de equivocarnos si rechazamos la hipótesis nula. Si nos dicen que es muy pequeño, menor del 5% o P menor de 0.05, decimos que podemos rechazar la hipótesis nula y que asumimos la relación entre tabaco y enfermedad cardiovascular. Si la P es muy grande, la probabilidad de equivocarnos es muy grande, convencionalmente mayor del 5%, pero no necesariamente ese punto de corte, aceptamos la hipótesis nula y decimos que no tenemos evidencias para asumir la relación entre tabaco y enfermedad cardiovascular.
Ojo que nunca decimos que el tabaco no es causa de enfermedad cardiovascular, solo que no tenemos evidencias para asumir una relación entre la exposición y el efecto. Hago hincapié en esto porque la mayoría de artículos, la mayoría de trabajos en epidemiología se basan en comparación de test de hipótesis. Por lo tanto, conociendo esto, nosotros podemos interpretar muchos de los resultados que vemos en estudios de investigación. Otra forma de contrastar hipótesis sería, por ejemplo, mediante la comparación de intervalos de confianza. Un intervalo de confianza suele acompañar a un estimador y nos da un rango de valores en los que estamos muy seguros que se encuentra el parámetro poblacional. Se suele usar el intervalo de confianza 95%, que indica que estamos seguros al 95% de que el intervalo que hemos calculado contiene al parámetro. Si, por ejemplo, nuestra hipótesis nula es que el promedio de edad de los individuos con una determinada enfermedad es menor a 70 años y en el cálculo de nuestra muestra obtenemos una edad promedio de 64 con un intervalo de confianza al 95% entre 63 y 68, significa que tenemos mucha certeza de que el parámetro poblacional estará entre ese rango de edad, entre 63 y 68. Y por tanto, en nuestra muestra, las personas con esa patología podríamos asumir que tienen una edad promedio significativamente inferior a 70 años. Por lo tanto, la definición práctica de un intervalo de confianza es que estamos seguros, en este caso al 95%, pero puede ser al 99% o al 90%, de que el intervalo que hemos calculado contiene el parámetro. Por tanto, si nosotros estamos seguros al 95% de que el intervalo de confianza contiene el parámetro, si quisiéramos estar al 99%, ¿cómo sería el intervalo? Obviamente, si queremos estar más seguros, el intervalo de confianza se ampliaría. Cuanto más amplio es, más seguros estamos de que el parámetro se encuentra dentro de ese intervalo. Por lo tanto, cuando subimos en el intervalo de confianza de 95 a 99, este se amplía. Y si bajamos al 90, este se estrecha. Y por último, antes de terminar, me gustaría hacer un poco hincapié en lo que es la significación clínica de los resultados. Nosotros hemos visto que el cálculo de los valores P o de los tipos de error no deja de ser un artefacto matemático que está influenciado por diversos factores como el tamaño muestral o como la distribución de las variables en la población. Nosotros encontramos resultados estadísticamente significativos cuando típicamente el error alfa es muy bajo. Pero es nuestra labor como investigadores decir si esos resultados, concluir si esos resultados son clínicamente relevantes. Tenemos muchos escenarios en los que unos resultados estadísticamente significativos pueden no ser clínicamente relevantes. Por ejemplo, si encontramos que una intervención, un determinado tipo de intervención en el estilo de vida, en lo que sea, produce una disminución de colesterol de promedio de 1 unidad o 2 unidades, puede que sea estadísticamente significativo, pero nosotros tenemos que concluir si en nuestra población una disminución de 2 unidades de colesterol, es decir, de 240 a 238 o de 210 a 208, es clínicamente relevante y va a marcar una mejora real en la salud de las personas. Esto es muy importante porque también hay resultados que no son estadísticamente significativos, pero que se puede asumir que son clínicamente relevantes
y merecería la pena corroborarlos en otros estudios, porque nosotros podemos obtener resultados no estadísticamente significativos simplemente porque nuestro tamaño muestral pues sea muy pequeño. Este aspecto es muy importante. Y por último, me gustaría acabar diciendo que también es muy importante publicar resultados no estadísticamente significativos, por lo mismo que hemos dicho antes, ya que esto nos puede ayudar a progresar en el mundo científico y puede ayudar a otros investigadores a establecer hipótesis. Es decir, que no guardemos en el cajón los resultados no estadísticamente significativos simplemente porque no corroboran nuestra hipótesis. Y recapitulando los contenidos que hemos aprendido en esta sesión, podemos decir que hemos aprendido los conceptos de causalidad, fuerza de efecto y enfermedad como un ente multicausal. También hemos aprendido los criterios de causalidad de Bradford-Hill. Por otro lado, hemos conocido la inferencia como mecanismo de generalización de los resultados de la muestra a la población. Hemos aprendido cómo establecer la hipótesis nula, la hipótesis alternativa y la información que nos dan los test de hipótesis y los tipos de error. Y por último, la relevancia clínica de la significación estadística. Este tema estuvo a cargo del doctor Juan Pedro Arrebola, del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada. Aquí les dejo mi dirección de correo electrónico y estaré encantado de ayudarles en cualquier asunto. Muchísimas gracias por su atención.